Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Astrid Neira. El día de hoy voy a hablarles acerca del control fiscal. Para ello, en primer lugar, les comentaré un caso que se presentó en el municipio de Providencia y Santa Catarina Islas, en donde se celebró un contrato de prestación de servicios cuyo objeto era la prestación del servicio de hospedaje a los miembros de la fuerza pública que prestarían el servicio de seguridad en el marco de la promoción del destino turístico y de las brigadas de salud. Debido a este contrato se generó un detrimento patrimonial, toda vez que se desembolsó el valor del contrato sin que se demostrara previamente mediante los soportes correspondientes la prestación del servicio de hospedaje, además de que existían discrepancias entre lo que manifestaban los miembros de la fuerza pública y lo que indicaba el contratista. En este caso se lograron demostrar los tres elementos de la responsabilidad fiscal. El primero referente a la conducta del agente, en este caso la conducta del alcalde, quien actúa de manera culposa, puesto que omitió sus funciones, así como la Secretaría General del municipio de Providencia y Santa Catarina, ya que no verificaron que realmente se cumpliera con el objeto contractual. En cuanto al daño, también se demostró que se generó un daño, dado que pues no se desembolsó el dinero sin demostrar previamente que se había prestado el servicio, y existe un nexo de causalidad entre la conducta y el daño, ya que debido a la omisión de las funciones por parte del alcalde y de la Secretaría General se generó el daño al patrimonio de la entidad estatal. En cuanto al modelo de control fiscal, en este caso debe implementarse desde la etapa precontractual, teniendo en cuenta que es necesario determinar y verificar que realmente existen los recursos necesarios para poder ejecutar el contrato de manera posterior. Para ello, previo a la emisión de la auto de apertura del proceso, es necesario expedir el certificado de disponibilidad presupuestal mediante el cual se verifica que realmente la entidad cuenta con estos recursos para poder celebrar el contrato, y una vez se adjudique el contrato, una vez se determine quién será el proveedor o quién prestará el servicio, se debe emitir el registro presupuestal, ya que mediante este registro se va a establecer que ese presupuesto va a ser específicamente para el cumplimiento del objeto contractual, en este caso para la prestación del servicio de hospedaje para los miembros de la fuerza pública. Pues respecto al tema del control fiscal en la etapa precontractual, debe llevarse a cabo de forma concomitante y preventiva con el objetivo de prevenir la generación de un riesgo, la generación de un daño en el patrimonio del Estado, y en este caso de la entidad estatal. Este control concomitante y preventivo no implica que la Contraloría ejerza coadministración, simplemente su función es advertir a la entidad, darle ciertos consejos o tips para evitar, para prevenir la generación de este daño. Es un control concomitante y preventivo porque se hace en tiempo real, es el seguimiento que se lleva a cabo con el objetivo de, como lo dije anteriormente, evitar la producción de un daño al erario público. Al respecto, el decreto 403 del año 2020 estableció la finalidad del control concomitante y preventivo, indicando que su objeto consiste en velar por la correcta gestión de los recursos públicos, de tal forma que obedezca al principio de eficacia, transparencia y eficiencia, además de que se busca prevenir la ocurrencia de daños y del mal uso de los recursos públicos. Asimismo, este control fiscal concomitante y preventivo puede llevarse a cabo desde la fase precontractual, en la etapa de planificación del contrato, en la celebración del contrato y en la ejecución del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta que pues se desembolsó el dinero del valor del contrato, se efectuó el pago al contratista, pese a que no se acreditó que realmente se cumpliera con el objeto contractual por parte del contratista. Por ello, se hace importante la intervención por parte de la Contraloría en la fase precontractual y contractual a través del control concomitante y preventivo, no con la finalidad de fungir como asesor jurídico de la entidad estatal, sino para realizarle una advertencia a la entidad estatal respecto al posible daño que se podía generar al erario como consecuencia del pago de este dinero que, a pesar de que no se había demostrado que efectivamente se había ejecutado la prestación referente al hospedaje de los miembros de la fuerza pública. Ahora bien, respecto a la fase postcontractual, en esta se verifica que se haya ejecutado el contrato y se hayan cumplido con las obligaciones establecidas en el mismo. Una vez finalice la ejecución del contrato, o aun cuando no se haya ejecutado el contrato, se lleva a cabo la liquidación del contrato, cuya finalidad es
llevar a cabo un balance final de las cuentas para determinar si existen obligaciones pendientes de pago, si se cumplió el contrato, si no se cumplió o qué ocurrió realmente con el objeto contractual. En este sentido, es importante resaltar que la liquidación del contrato no solo se lleva a cabo cuando se cumple con el objeto contractual, también se lleva a cabo cuando se declara la caducidad del contrato por incumplimiento del mismo, cuando desaparece el objeto contractual, cuando queda pendiente alguna obligación. El objetivo es quedar a paz y salvo para poder dar por finalizado este contrato. En esta etapa postcontractual, la liquidación del contrato no solo logra demostrar entonces que se cumplió con el contrato, sino que refleja el estado actual del mismo. Si, pues, por qué razón no se cumplió o por qué razón se terminó anticipadamente el contrato. En el caso concreto, la entidad efectivamente podía llevar a cabo la liquidación del contrato, pero no podía efectuar el pago del valor del contrato, teniendo en cuenta que no se logró demostrar que se haya cumplido con la prestación establecida en el objeto contractual. Además, el pago de una prestación inexistente puede derivarse en la generación de un daño al patrimonio estatal, como ocurrió en el caso en concreto. En consecuencia, en esta etapa postcontractual, el control fiscal que debe impartirse corresponde al control posterior, cuya finalidad consiste en encontrar un hallazgo fiscal, iniciar el proceso de responsabilidad fiscal correspondiente e imputar las sanciones necesarias para poder resarcir ese daño que se ocasionó. De esta forma, la vigilancia que se hace y el seguimiento se lleva a cabo respecto del trámite contractual, desde la etapa precontractual hasta la etapa postcontractual, para poder determinar si existe alguna acción u omisión que genere un detrimento. En conclusión, el ejercicio del control fiscal de manera posterior se lleva a cabo con la finalidad de establecer la responsabilidad fiscal del agente estatal que generó un daño al erario. Posteriormente, imponer la sanción pecuniaria correspondiente, recaudar este monto o, en dado caso, iniciar el proceso del cobro coactivo. En el caso que nos ocupa, debido a que se generó un daño al patrimonio, se declaró responsable tanto al alcalde como a la Secretaría General del municipio de Providencia y Santa Catalina, teniendo en cuenta que se demostró la conducta omisiva por parte de estos dos agentes estatales, quienes omitieron el deber de verificar el respectivo cumplimiento del contrato y decidieron desembolsar el valor del mismo sin tener en cuenta que no se había llevado a cabo la prestación del servicio de hospedaje a los miembros de la fuerza pública. Por ende, mediante este control fiscal, se inició el proceso de responsabilidad fiscal correspondiente y se condenó a estos dos agentes para pagar el valor del daño generado al erario. Muchas gracias.